Este es el territorio más espiritual, más anímico, más introspectivo de este programa de Club 21. Digamos que la persona que nos conduce en este territorio es un empresario importante del país, presidente de Ibercóndor, una empresa nacida hace 33 años, empresa de transportes internacionales y aduanas, aéreo, marítimo, terrestre, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Milán, Shanghai. Es un hombre sensible, un gran empresario, pero un hombre que hace preguntas y plantea temas con alma. Lluís Miquel Sala. Lluís Miquel, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, David, gracias por tu presentación. Buenas noches, José Manuel, y buenas noches, Nico. Esta noche me gustaría plantear algo que por supuesto no va relacionado con vosotros, pero simplemente como meros empresarios tenéis una opinión humana que me gustaría que la dierais y no particularizaras en vuestras empresas, porque seguro que lo hacéis perfectamente. Hablaré esta noche del tema del trato de la mayoría de empresas multinacionales, grandes corporaciones o empresas normales, el trato que tienen con su proveedor o colaborador. Por lo que estoy detectando, y esto se inventó ya hace unos años, directamente por el famoso Super López y continuado también por un tal señor Areces, que sabéis de dónde procedía, de la explotación de una empresa hacia el proveedor o el explotador. Mi opinión, concretamente, es que el que tiene un negocio tiene que ganar con su negocio, con su producto, lo que tiene que ganar. Pero nunca explotar y alimentarse del negocio del otro. Porque la teoría del bien común radica en ganar lo mío, pero no ganar con el de los demás. Dadas las crisis o las faltas de morales, de éticas que hay así, en todo el mundo me refiero, ha llegado a unos extremos de enriquecimiento de unos por mucho, por la pobreza de otros, de afinidades de empresas que están esclavizadas, proveniendo a otras empresas con unos valores ridículos de ganancias. Pero como estás atrapado y no tienes más remedio que trabajar, porque si no te dejan trabajar y se van a buscar a otro proveedor, el trato es muy discriminatorio, es más esclavizatorio, eso es mi opinión. La parte humana radica, repito, en ganar y dejar ganar, o vivir y dejar vivir. Es ganar una riqueza por una parte y crear mucha pobreza por otro. Yo siempre digo que un proveedor tienes que cuidarlo porque es tu base, en definitiva, del éxito de tu empresa y no tratarlo como si no fuera nada. Lo digo porque a veces hablo con amigos empresarios y todos tenemos proveedores, además, todos. No nos olvidemos que si tratas mal el que tienes al lado, acabarás tratando el que tienes por encima, que también te utiliza a ti, te tratan mal. Entonces hemos llegado a unos momentos de, a mi modo de entender, de desequilibrio humano, de avaricia extrema, de descontentos, de desequilibrios, de empresas que cierran porque no pueden sobrevivir, de situaciones complicadas en el mundo de la economía. Nada más que hubiera un poco de sensatez, de sensibilidad, de armonía, de vivir y dejar vivir, repito, las cosas funcionarían mejor. La producción general, no habría tanto paro, tanta complicación como hay. El capital, por decirlo de una manera, estaría un poquito más repartido y si la gente tiene un poco más, pueden consumir un poco más. Pero si el de arriba explota al de abajo, el de abajo no puede vivir. ¿Vale? Entonces esto, humanamente, ¿cómo veis las cosas? No quiero que habléis de vuestras empresas en ese aspecto, sino globalmente, ¿cómo veis la situación? ¿Qué creéis, en definitiva, que un buen empresario tiene que vivir y dejar vivir? Repito, tiene que ganar dinero con su producto y no con el producto de los demás o con el trabajo de los demás. Me parece injusto. Lo que tú dices, Lluís Miquel, además nos induce a un tema fundamental y es esta sociedad dual que tenemos. Exacto. Los muy ricos, los no tan ricos o pobres directamente y nos estamos cargando de la clase media, nos estamos cargando de la gente que consume, tiene un cierto equilibrio y que es el gran consumo. Porque el que no tiene no puede consumir, el que tiene mucho tiene de todo y tampoco consume, y el que consume es la clase media alta. Si la estás destruyendo, se para la economía. Es sentido común, nada más. Entonces, tengo dos personas humanas, consecuentes, con ideas, con fuerza
y que habéis llevado un productos con imaginación y con valentía. Para adelante, José Manuel, ¿qué crees? Bien, el tema que planteas es interesante, aunque la frase parezca un comodín. Estas prácticas no exentas de posiciones de fuerza, son ciertamente habituales entre las empresas grandes, que son capaces de imponer no solo la tecnología, sino también los precios, ¿verdad? Bueno, sí, te entiendo, te entiendo por dónde vas. En fin, la parte humana no existe, nada más existe la cuenta de resultados a consecuencia de cómo sea y cómo que tenga que es igual, si tienes que pisar, que tienes al lado lo pisas o humillarlo. Curiosamente, una de las empresas que trabajó el mencionado Super López, hemos sido proveedores de ella, y desde luego, desde que comenzó a hacer estas prácticas, impone los precios, y claro, puede elegir entre el proveedor. Siempre hay algún proveedor, sea norteamericano o chino, que está dispuesto a vender por debajo del precio de costes, ¿no? Evidentemente. Entonces, nosotros simplemente decidimos no vender, porque a veces se cae en la trampa, dice, bueno, no gano aquí, pero gano cuota de mercado. No es cierto, porque luego se vuelve a repetir la misma práctica el año siguiente cuando sale un nuevo concurso para suministrar determinados tipos de equipos. Al final, claro, una cosa sería en la industria automovilística y otro, pues, en otros tipos de industrias, si están muy acopladas las empresas y realmente el 90% de la facturación es aquello, pues no le queda más remedio que aceptar. En otros casos, pues bueno, para sobrevivir. Para sobrevivir, simplemente. Sí. Entonces eso es penoso, realmente. Gracias por tu exposición, de verdad. Es una persona magnífica en sus planteamientos, clara y directa, además, que es lo que hace falta. Nico, ¿qué te parece? Bueno, yo creo que esto es una práctica más y muy habitual, y no pasa solo con esto, sino y algo más cercano y más doloroso, que es con el tema del empleo, ¿no? Te das cuenta que multinacionales gigantescas con grandes beneficios acaban haciendo despidos masivos porque no llegan a una cuota de beneficio suficiente para sus accionistas. Y es algo bastante, es un paralelismo es idéntico, no tiene mucha diferencia, ¿no? Entonces, la verdad es que no. Entonces, yo creo que hay el problema es que estamos en una sociedad tan sumamente capitalista, en el cual o llevas todo al extremo o ya dejas de ser lo que eres, o de ser el número uno o el líder o lo que sea, hace que llegues a tomar una serie de prácticas que quizás 10 años antes no las hubieras hecho. Al final lo mandas tú y mandan los números, mandan otros. No digo que esté bien. Yo considero, Nico, que el radicalismo no es bueno ni por una parte ni por otra. Correcto. Hay algo que es el centro determinado de la coherencia y del sentido común, que es la inteligencia, totalmente. La sabiduría. Yo creo que todos los extremos no llevan a nada que al caos. Sí. Yo creo que ahí justamente yo intentaré dar un mensaje de optimismo, ¿no? en este punto tan sumamente negativo. Yo creo que justamente más que negativo, real. Sí, pero aunque no me considero de los millennials, porque ya no me toca, porque yo nací en el 75, yo ya no soy, digamos, ya no estoy ahí, aunque tenga 40 años y me siento joven. Creo que justamente las juventudes de hoy son juventudes tremendamente rebeldes a muchas cosas, ¿no? Es decir, desde la compra de productos hasta muchísimas cosas, pertenencia. Entonces, yo creo que espero o quiero desear que, digamos, la gente, digamos, empujará, digamos, hasta por la compra, que al final es donde viven esas empresas, un cambio. Es decir, y Airbnb o otro tipo de cosas son también un reflejo. Ya hay un dicho, dice, si el joven supiera y el viejo pudiera, ¿cuántas cosas haríamos? Por lo tanto, hay que coger la fuerza del joven y la experiencia del no tan joven. Me encanta acabar con un dicho, porque está muy bien dicho y seguramente es la experiencia, la sabiduría popular que al final nos acaba inspirando también. Es la lógica y el sentido común. Absolutamente. Que sí. Gracias, Luis Miquel Sala, por tu sensibilidad y por transmitir estas ideas que son reales y que están a medio camino entre lo empresarial y sobre todo lo humano, la condición humana. Gracias a todos, buenas noches y hasta la semana que viene. Gracias.